Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima y oportuna presencia de tres de los más connotados juristas que tenemos en la República Dominicana, y me refiero a Ricardo Rojas León, articulista, ha venido trabajando con todo lo que tiene que ver con la reforma del Código Penal, la reforma procesal penal, en fin, articulista del periódico El Caribe. Gracias, Ricardo, por haber correspondido a la invitación de la Fundación Institucional de Justicia. Al buen amigo, uno de los más connotados procesalistas y uno nada de los recordados buenos jueces que tuvimos a lo interno del sistema penal. Y estoy hablando del magistrado Bonelli. En nombre de la Fundación, te agradezco que en esta ocasión también haya correspondido a la invitación del conversatorio. Y nada más y nada menos que Ramón Núñez, exdirector de la Escuela Nacional del Ministerio Público, uno de los más grandes procesalistas en todo lo que tiene que ver con el proceso penal. Así que para mí es un honor en esta ocasión en donde vamos a hablar del Código Procesal Penal 10 años después. Y voy a comenzar contigo, Ramón. ¿Cómo tú valoras la implementación del código? Bueno, yo creo que ya 10 años son suficientes. Así 10 es. años son suficientes. Sobre todo de una pieza normativa que se ha convertido en una herramienta de comunicación. Yo pienso, Servio Tulio, luego de darte las gracias por brindarme la oportunidad de compartir aquí con los distinguidos juristas y amigos un tema tan, digamos, cercano a todos nosotros como es la reforma procesal penal y los 10 años de implementación del Código Procesal Penal. Pienso que ciertamente el transcurso de ese periodo de 10 años es oportuno para evaluar. Sí quiero hacer la salvedad de que debemos distinguir lo que es el código propiamente de la reforma procesal penal. El código tiene 10 años de implementado, tiene 12 de aprobado. En 2002 fue que fue aprobado por el Congreso y hubo todo un periodo de preparación que fue un proceso también inédito en nuestro país, que es de esas primeras leyes que aún siendo aprobadas se previó un periodo de vacatio legis, vacación legislativa. Para que los actores se formaran. Exacto. Para que, como se dice popularmente, no nos agarraran asando batatas. Luego veremos si nos agarraron o no asando batatas. Pero lo cierto es que 12 años que se aprobó, pero forma parte de un movimiento donde Finjus tuvo un rol fundamental que supera los 15 años. Estamos hablando de alrededor del año 1997, en que Finjus formó el grupo de trabajo hacia un proceso penal democrático. A raíz de una iniciativa del entonces presidente Fernández de modificar y adecuar todos los códigos, entonces Finjus formó un grupo de trabajo para el tema de la reforma procesal penal. El balance es positivo en todos los sentidos. Se ha dado una transformación normativa, o sea, legal, organizacional, o sea, en cada uno de los operadores del sistema, unos más que otros, y cultural, la práctica de la profesión de abogado en el ámbito penal ha cambiado sensiblemente. Ha habido grandísimas conquistas. Antes éramos los ciudadanos, los habitantes, éramos presos de confianza de la policía. Para poner solo un ejemplo, el derecho a contar con un abogado hoy en día es parte rutinaria. Sin embargo, bajo el sistema del antiguo Código de Instrucción Criminal que estaba vigente hace 10 años en el país, el derecho de defensa no estaba asegurado ni en la policía, ni en la fiscalía siquiera, ni ante un juez de instrucción. Era en la etapa de juicio en materia criminal donde se le preguntaba al imputado si tenía un abogado. Hoy eso ya forma parte del pasado. Lo que pasa es que esas grandes conquistas a veces las olvidamos y nos quedamos enfrascados en algunas dificultades de implementación. Pero el Código Procesal Penal ha sido una política pública exitosa que ha tendido a limitar la arbitrariedad del poder punitivo, a asegurar las garantías de los derechos de las personas y ha sido un vehículo
quizá el más importante, en el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana. Esa Constitución de 2010 que hoy todos celebramos, y sus derechos y sus garantías, tienen como antecedente de derecho vivo, aplicable, el Código Procesal Penal. Cuando yo estaba pensando en quiénes serían los invitados a este programa especial, ¿no? Que lo que procura es crear conciencia en la ciudadanía de qué es de lo que se tratan este tipo de procesos. Pensé en ti, sobre todo porque tú vienes de la Escuela Nacional del Ministerio Público, una visión interesante de una de las partes, aun cuando eres uno de los más connotados procesalistas penales del país, pero tiene esa conciencia de cuál es la misión y visión de este actor del sistema de justicia. Pero también pensé en Bonelli, que mientras fue juez, y no hace mucho que dejó de serlo, fue probablemente uno de los más connotados del sistema, aplicando todo lo que es esta nueva visión del proceso penal. ¿Qué tú me puedes decir en esa dirección? Y qué bueno que en esta ocasión tú hayas dejado de serlo, porque si hubiese sido juez aún, quizás no hubiese hablado con la franqueza con la que pudieses hablar ahora, que ya no lo eres. ¿Cómo tú evalúas estos 10 años de la implementación de esta bendita legislación? Bueno, yo la valoro de manera muy positiva, sobre todo si en retrospección hacemos una comparación de lo que teníamos y de lo que tenemos hoy día. Los que tuvimos la oportunidad de ver el Código de Procedimiento Criminal aplicado en la práctica. ¿Cuántos años tú duraste en la judicatura? 15 años. Es decir, que tú tuviste con el viejo modelo y arrancaste con el nuevo modelo también. Sí, no solo eso. A mí me pasó en lo personal algo muy particular que también a Ramón le pasó. Cuando nosotros egresamos de la universidad, nuestro trabajo de grado final fue un código de procedimiento criminal anotado. Wow. De manera que, y eso se publicó en el año 96. De manera, y fue en su momento, digamos, la consulta obligada de los abogados, jueces, fiscales, en su momento. De manera que nosotros éramos conocedores a la saciedad de la norma y de la práctica. Y veíamos cómo esta norma, que en su momento, cuando Napoleón la hizo, fue magnífica. Sí, hace más de casi 200 años. Sí, tan magnífica que perduró todos esos años. Y de hecho, nosotros estudiándolo veíamos que un gran porcentaje de él no se aplicaba en la práctica, de lo que estaba escrito ahí. Ahí lo descubrimos, muchísimas cosas. Que dicho sea de paso, y excúsame, Bonelli, cuando nosotros acogimos la legislación francesa, las mismas críticas que se le están haciendo al Código Procesal Penal eran las que se le hacían entonces a esa legislación, que era hipergarantista, que era 60.000 cosas diferentes. Es increíble cuando uno lee los periódicos de la época y uno se encuentra con que la historia siempre es igual. Sí. Pues continuando, vimos el cambio y vimos lo que esto generó. Vimos los temores normales en una sociedad, en una práctica, las críticas normales de la práctica, más fundadas en el temor a aprender lo nuevo que en una realidad. Todavía las críticas que se le hace hoy día al código, yo entiendo que son en su inmensa mayoría injustas, porque no están fundamentadas en causas o en motivos de orden, digamos, numérico o en base a un estudio científico, sino en base a lo que cree, a la percepción, claro. A la percepción. Muchas veces se dice que este código es colaborador de los delincuentes, ayuda a la delincuencia, como si el Código Procesal Penal o cualquier código preexistiera al delito. El delito se comete y la ley entra en vigor o entra en vigencia o en acción después que se comete el delito. Claro, no previenen, intervienen. No previenen, intervienen. En fin, a mí me parece que el código ha traído grandes aportes, sobre todo en el despertar de la conciencia de la comunidad jurídica nacional. Ramón
hacía hincapié en que es el preámbulo de la reforma constitucional, y estoy de acuerdo con él, pero creo que tiene otra ha dado otro gran aporte al sistema jurídico dominicano, y yo creo que la entrada en vigor del código trajo consigo el despertar de el estudio jurídico en la República Dominicana. Es a partir de la entrada en vigor del Código Procesal Penal donde incrementan en todas las universidades los posgrados, no solo en materia de procesal penal, sino en todas las materias. Es ahí de nuevo cuando los abogados vuelven, que habían sido reticentes al pupitre, de nuevo, vuelven y se sientan ahí, y los que se interesaron en el procesal penal vinieron al procesal penal, pero otros se interesaron en otras ramas y en estudiar de nuevo y en ponerse al día, y eso trajo consigo la dinamización del pensamiento jurídico dominicano. O sea que solo eso es un gran aporte. Hay un punto que quizá hasta hacia ahí debiéramos nosotros llevar la discusión. Yo recuerdo que en los primeros años de vigor del Código Procesal Penal, comenzaron algunas voces a decir que había que reformar, que había que hacer algunos cambios. Yo, que fui del grupo de los utópicos, como yo llamo, de lo que soñó con un nuevo código, me sentía en ese momento temeroso de que el trabajo que se había hecho se echara por la borda por un plumazo. Y recuerdo que le comentaba al amigo Alberto Binder, al profesor Binder, que todos lo conocemos, claro, es un gran jurista argentino que colaboró grandemente en el proceso de reforma dominicana y de Latinoamérica. Y yo le comentaba a Alberto, me da miedo de que de pronto intervenga una reforma y nos echen esto hacia atrás. Y él me hizo la siguiente reflexión, me dijo, si interviene una reforma rápida, significa que hemos tenido éxito, porque significa que las cosas se dejaron de hacer como se hacían y han removido la conciencia de la sociedad y han removido la conciencia de esto. Si no se hace reforma o contrarreforma, entonces sentémonos a reflexionar porque andamos mal. Así es. Así me lo dijo. Y entonces, ya a 10 años, donde han habido varios intentos de reforma, me pongo a pensar en esto y digo, ¿andaremos bien? ¿Real, efectivamente bien? ¿Será todo maravilla? Bueno, eso es lo que queda por delante ahora, sentarnos a ver qué hay que arreglar, qué hay que mejorar, en qué estamos bien, en qué estamos mal. No, y la verdad es que en todo lo que ha sido este proceso, hay que felicitar a los dos últimos presidentes que frente a eventuales intentos de reforma al código que chocaban con disposiciones constitucionales, ambos observaron la pieza y, en fin, se cayeron esas reformas que violaban la Constitución. Ahora, Bonet le decía algo interesante con relación a cómo se manejaba el proceso antes de la reforma al código. Y yo recuerdo, tú y yo estudiamos en la UAS, Derecho. Yo no sé si tú te acuerdas cuando íbamos a los tribunales y asumíamos como práctica casos. Y uno siempre veía que quien mejor manejaba el escenario, no el que tenía la razón, sino el que tenía mayor capacidad de expresión, no dejaba de tener cierta ventaja. Sin tener la razón podía, en el viejo modelo, inclusive hasta ganar el caso. Ahora no, ahora tú te encuentras con que aquí hay que presentar pruebas y, en fin, hay que tener una visión científica. Tú eres un jurisconsulto, eso, todo lo que estamos aquí lo reconocemos. Tú te has convertido en un especialista en estar, a nosotros los abogados, dándonos tus opiniones, en eso que tú te has convertido. ¿Cuál es tu visión con relación a todo esto? Ya la del jurisconsulto. Eso lo estoy diciendo yo, porque yo sé que a ti no te gustan ese tipo de cosas, pero yo tengo el derecho, ¿verdad? Porque yo soy el que estoy conduciendo este programa. Está bien. Vamos a tomar de nota. referirme a ti como lo que yo creo que tú eres. Mira, yo coincido con Ramón y con Ulises en el sentido de que el código y la reforma en sentido general han sido positivos. Porque tenemos una serie de garantías que han convertido al imputado, en cierta forma, en el centro del proceso penal.
Y aunque el código es un instrumento de política criminal que Claro. sirve para combatir la delincuencia, ¿no? Su efectividad está vinculada al respeto a las garantías de los derechos humanos. Mira, yo creo que uno de los grandes aportes del código es que racionaliza el uso del poder punitivo del Estado. En la medida en que hoy en día, en principio, lo que llega a juicio es aquello que debe llegar a juicio, ¿no? Nosotros hemos salido de una época en que el principio de oficiosidad Así es. era el que prevalecía, en que el Ministerio Público tenía que perseguir todos los delitos, y a consecuencia de la sobrecarga que tenía el sistema prácticamente colapsó. Hoy en día hay una gran sobrecarga, pero a pesar de ello hay muchos casos, ¿no? Muchos conflictos, como se dice en la terminología de la reforma, conflictos intersubjetivos que surgen a raíz del hecho punible, que se solucionan a través de las denominadas vías alternas. Y entonces yo pienso que eso ha creado en parte condiciones para que la justicia penal sea, digamos que, mejor que lo que fue hace una década, hace 2 décadas. Creo, como dice Ulises, que debemos pensar en la reforma, porque y yo había escuchado la anécdota de Binder, creo que en algún momento en que compartimos, él la refirió. Hay cosas, el código, como todo obra humana, es perfectible. Claro, de por Dios. Y nosotros debemos ver, no solamente analizar lo más objetivamente posible, lo menos conjeturalmente posible, y lo más subjetivamente posible, el resultado del código. Ulises decía que hay pocas estadísticas, ¿no? Se manejan pocas estadísticas, muchas veces las opiniones que se dan sobre el balance de la reforma está quizás influenciado a veces por experiencias personales en el litigio, ¿no? O por posiciones y digamos que algunos compromisos públicos, o por interés de posicionarse en relación con temas, pero falta un trabajo de investigación, ¿no? Faltan estudios científicos. Pero bien, yo creo que, como señalaba Ulises, debemos ir pensando quizás en modificar el código en algunos aspectos, en modo alguno para reducir las garantías. Claro. Yo pienso que las garantías y los derechos consagrados en el código, que como bien ha dicho Ramón, anteceden normativamente al programa político criminal que nos trajo la Constitución del 2010, ¿no? Deben ser preservados. Pienso que en este proceso de discusión digamos que de remozamiento del código, de modificación positiva, ¿no? Del código, debemos ver qué ha pasado en otros países, ¿no? Como por ejemplo los argentinos han ido adecuando, por lo menos jurisprudencialmente, su legislación procesal penal. Ustedes saben que en Argentina hay 22 códigos procesales penales, uno por cada provincia, hay un código penal nacional. Y bueno, el trabajo jurisprudencial de la Corte Suprema Federal ha sido bastante interesante. Hay que ver qué ha pasado, por ejemplo, en Chile, qué ha pasado, por ejemplo, en Costa Rica. Costa Rica repuso la apelación después de Rerulloa. Ese es un tema que entre nosotros lo hemos discutido bastante. De todas las formas. Pero yo creo que en términos generales la reforma ha sido muy positiva. Brevemente, respecto de lo que tú planteabas en torno a que en el modelo anterior, en el sistema anterior, el abogado que hablaba bonito tenía una gran ventaja. Mira, yo creo que en la medida en que los jueces tienen hoy que motivar adecuadamente
sus sentencias, el abogado que hable bonito, pero no aporte pruebas, tiene dificultades. Porque para que una sentencia satisfaga los requerimientos mínimos, el juez necesita un material, ¿no? Que debe nutrir la sentencia, que es lo que se denomina en teoría el contexto de descubrimiento. Y sobre ese material que aportan las partes, ¿no? Que son las pruebas, los indicios, claro, el juez, al valorarla, entonces toma su decisión y entra en lo que se llama el contexto de justificación, que es básicamente la motivación de la sentencia, ¿no? Es la parte de la sentencia en la que el juez dice por qué toma la decisión que aparece en el dispositivo. De modo que, aunque las corrientes argumentativas en el ámbito jurídico están, digamos que en boga, Ramón y yo hemos ido a Alicante a tomar algunos cursos. De homenéutica jurídica y ese tipo de cosas, porque estamos al tridente ahí. Pero la parte de probática, la parte de prueba, ¿no? La producción de pruebas por parte de las partes sigue siendo en el proceso penal lo más importante. La construcción o la reconstrucción de los hechos en base a las pruebas que aportan tanto la defensa como la acusación y las demás partes, es lo que en definitiva determina el resultado de un proceso penal. No, y la verdad es que, bueno, cuando uno ve muchas veces cómo se comportaban históricamente o cómo a veces, de vez en cuando se comportan algunos de los actores del sistema, evidentemente de que esto no deja de ser una garantía para cualquiera de las partes en un proceso penal. O sea, cuando tú ves cómo a veces la policía contamina cosas, cómo a veces por deficiencias del Ministerio Público el caso no es bien instrumentado, en fin, o porque real y efectivamente la persona con quien o contra quien se elabora el caso no era la persona que tenía que ver con el proceso, evidentemente de que esto no deja de ser una garantía. Yo a veces veo algunos comentarios y a veces le dicen a uno, bueno, lo que pasa es que ustedes defienden todo este proceso porque a ustedes nunca le ha pasado nada. No, parecería que quienes se pronuncian de esa forma es porque nunca han tenido un caso en la justicia, en donde ellos tienen la razón. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este fecundo programa. Ramón, cuando uno analiza en contexto el código, que ahí lo que se establece es un sistema también, vamos a decir la verdad, donde confluyen determinados actores. Sin embargo, hay muchos mitos, siguen habiendo mitos alrededor de la implementación de esta legislación. Y si bien es cierto que hay muchas dificultades con las estadísticas, hay algunas que son evidentes porque te dan en la cara, como por ejemplo, la población penitenciaria casi se va triplicando. Es decir, el mito de que este es un código que ha contribuido para que soltar a los delincuentes, sucede que con la implementación eran unos 10.000, casi tenemos 30.000. Esa es una realidad. La medida de coerción por excelencia que solicita inclusive los miembros del Ministerio Público y los jueces la conceden es la prisión preventiva. Es decir, que eso de que la prisión preventiva iba a ser la regla. La excepción es la regla. Y así tú te encuentras con una serie de cosas que evidentemente uno, bueno, vamos a poner en contexto esto y vamos a ver entonces frente a lo que es la realidad, no frente a lo que es la percepción o los pronunciamientos de algunos sectores, sobre todo ligados a la clase política. ¿Cuál es la realidad real? O sea, y vamos a ver hacia dónde podemos ir. O sea, porque como tú decías, todo es perfectible.
no podemos hacer de un código un dogma, eso es una hipótesis de trabajo. Ciertamente yo creo, Servio Tulio, que hay mitos, han permanecido, yo creo que han acompañado toda la implementación de la reforma, y ya tú señalabas algunos. En algún momento yo traté de hacer un listado, empezaba por el mito del hipergarantismo, la idea de que proteger los derechos ya era algo como demasiado, y que supuestamente estamos frente a un código que no solo protege derechos, sino que lo protege excesivamente. Luego hay otro mito de que supuestamente es un código que protege al delincuente, pero que se olvida de las víctimas. Eso es totalmente lo contrario. Nunca había tenido la víctima tanto reconocimiento de actuación como el que le reconoce el código. Lo que se está discutiendo ahora es si tiene demasiado la víctima en los hechos, por ejemplo, el famoso artículo 85 Sí, claro, que permite. claro, claro. Eso es lo que se está En discutiendo. materia de corrupción. Fíjense cómo ahora el tema que se discute si esa puerta está demasiado abierta para la víctima. Hay otros mitos. Uno de ellos es que se plantea como que es un código suave, blandengue, dirían algunos, y que es un código que lo que hace es como una puerta abierta para que el que comete delito tenga por dónde salir. Sin embargo, la realidad es que este es el código que ha logrado aumentar la capacidad de producción de condena. Digo condena, yo debiera ser un poco más científico y decir la capacidad de producción de sentencia. Pero ambas cosas. Primero de sentencia, porque antes, no nos debemos cansar de repetirlo, las estadísticas indicaban con el Código de Instrucción Criminal que 4 de cada 5 decisiones eran decisiones de ¿qué? Declaratorias de prescripción. Porque no había prueba. El 72% de las sentencias de todos los tribunales del Claro. país eran que pasaron 10 años en los casos más graves y el sistema era incapaz de concluir el caso y decían, como dice mi querido profesor Olivares, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Entonces le decían 10 años después a las víctimas, le decían, mire, este caso lo vamos a cerrar. ¿Pero por qué? Porque en 10 años no pudimos celebrar una audiencia, no pudimos juntar aquí a los testigos y discutir su caso. Esa era la realidad. Ahora, 4 de cada 5 decisiones son condenatorias. Posiblemente sean condenatorias. No, son condenatorias. Y todas las, sí, no, ciertamente es son así. El 84%. Yo he sido testigo en reuniones, por ejemplo, de fiscales exitosos, donde en un momento, viendo las estadísticas, tenemos 90% de decisiones favorables este mes. Sí, pero no lo digamos, porque después puede ser que la población entienda o los jueces se pongan más suaves. No. O sea, lo que quiero señalar es que la capacidad de producción de condena, y lo que decía Ricardo hace un rato, de que hoy en día un conflicto comienza el caso y un buen día termina con un resultado favorable o desfavorable, apegado o no apegado a lo que puedan ser las expectativas sociales, pero el sistema lo resuelve. Y otro tema importantísimo es que el Código Procesal Penal tiene un sistema de autosaneamiento. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, hay unos controles de duración del proceso. ¿Pero qué significan esos controles de duración del proceso? Que impiden que tengamos que repetir esa historia de que un caso comience un día y nunca termine, porque hay controles de duración que son tan fuertes que pueden hasta declarar extinguido un proceso. Ahora bien, esos son mitos, pero esos mitos no nos deben dejar de lado el hecho de lo que ya señalaban Ulises, lo señalaba Ricardo y lo señalabas tú también, de que como obra humana es perfectible. Claro, hombre, por Dios. Y en ese sentido yo creo que incluso están identificados ya claramente cuáles son los puntos sobre los cuales hay que adelantar algunas reformas. Las mismas observaciones que hace el presidente de la República, que es un documento inteligente. Sí. Es un documento inteligente. Las mismas observaciones que hace el presidente de la República, la verdad es que no deja de ser un aporte sustancial a todo lo que sería eventualmente la reforma al Código Procesal Penal. Las mismas observaciones que él hace. O sea, es un documento bien planteado. Ahora, tú fuiste juez.
Y aparte de que todo es perfectible, muchas veces las cosas en nuestro país no se aplican de manera perfecta. ¿Qué no estamos implementando del código? Porque también, cuidado señores, si también hay cosas ahí que ya sea que por razones de recursos o por razones de que, bueno, no se han dado las condiciones, no hemos podido real y efectivamente, partiendo de esa visión de sistema de la norma, no hemos podido implementar el bendito Código Procesal Penal. Bueno, mira, hay reglas, si se quiere, que serían las más, que pudieran ser las que más atacan los detractores del código, como por ejemplo eso mismo que decía Ramón del control de la duración del proceso y de las consecuencias procesales que en la ley están, que en la práctica eso es letra muerta. Se pueden buscar cientos de casos donde si se computara como debiera, el proceso penal ha extinguido por control de duración del proceso. Sin embargo, los actores buscan excusas para quedar bien ellos, y justificar la no perención o la no extinción de la acción. Comienzan a surgir excusas como la del comportamiento procesal, como la de la actitud del imputado frente al proceso. Y en muchas ocasiones, usted puede hacer un cómputo real del proceso y, si se quiere, buscar culpas de quién es que ha agotado más tiempo en el proceso, y vemos incluso que la culpa es del propio sistema judicial, por la carga de trabajo o por lo que fuera. Sin embargo, se busca una excusa legal, vamos a decir, o una justificación legal para desconocer la extinción en estos casos. Incluso se va a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que en ese caso queda claro que no es aplicable a la República Dominicana, porque el legislador dominicano avanzó 2 pasos más allá del pensamiento de la Corte, y yo estoy seguro que el día que la Corte Interamericana examine el caso puntual de la República Dominicana, dirá que en el caso puntual de República Dominicana la solución es distinta a la que ellos han dado en otros países. Eso es un tema, el tema de la extinción de la acción por causa de duración del proceso. Lo otro es que la justicia dominicana no es muy proclive a ser severa con la puridad de las pruebas y con la puridad del proceso y las consecuencias de un proceso mal manejado, de la violación de un derecho fundamental y la consecuencia que eso tiene o debería tener sobre el proceso. La justicia todavía es muy tímida en muchos casos en reconocer esto, y yo diría que existe un dejo, si se quiere, de complicidad entre actores del sistema, los actores del sistema pertenecientes al Estado, porque los jueces muchas veces, quizá por la presión pública, digamos que le tiran la sábana o la alfombra al Ministerio Público, y un fracaso que tuvo el Ministerio Público termina siendo salvado, entre comillas, por los jueces, pero obviamente en detrimento de otras partes del proceso. En puridad, el juez, como tercero imparcial, debiera decir: no, esto no sirve, y ya, a mí no me importa lo que digan, no me importa. Pero la realidad, la presión social y una serie de cosas lleva a que esa práctica se malee. Tú decías ahorita el tema de la si algo se aplica, a contrario de la pregunta, que es qué es lo que no se está aplicando, es el tema de las medidas de coerción. Yo, después de haber leído, releído y leído el Código Procesal Penal, yo estoy convencido de que aun cuando el legislador tuvo como intención, estoy consciente porque conozco el pensamiento del redactor, no del legislador, el pensamiento del redactor,
la intención era de que, como decías tú, la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla. Sin embargo, de la manera que está redactado el Código Procesal Penal, para la realidad Claro. dominicana, quizá esto en otros países de cultura Estoy más totalmente de avanzada acuerdo. está diseñado para que en todos los casos haya prisión preventiva. ¿Por Oye, qué? que espérate, que eso son penas anticipadas muchas veces. Sí, que son penas anticipadas, pero el por qué se da esto. Bueno, porque para que la prisión preventiva se dicte, tiene que haber presunción de fuga. Y la presunción de fuga se basa en una serie de elementos, entre ellos el arraigo, que la inmensa mayoría de dominicanos no tienen. Porque cuando tú me hablas de que para yo demostrarte el arraigo tengo que hablarte de estabilidad familiar, de estabilidad laboral, de estabilidad social, óyeme, el gran porcentaje de los dominicanos no tiene estabilidad laboral, Claro, porque tenemos un claro, gran problema laboral claro, en la República Dominicana. Claro. Entonces ya ahí tenemos un elemento que automáticamente es prácticamente para que se saque un sello gomígrafo y a todo el que venga, usted no tiene estabilidad laboral, prisión preventiva. Ahora, cuando estábamos, digo, eso fue lo que creímos mucho. No digo que esa haya sido la intención. Pero al principio, cuando estábamos implementando la legislación, desde la sociedad se percibía que quien iba a representar a las víctimas del proceso era el Ministerio Público. Era una percepción, aunque sea equivocada, pero era una percepción. Bueno, frente a un imputado que tiene ya un defensor, bueno, yo como víctima tengo el Ministerio Público, que es el que está instrumentando el caso y es el que lo va a presentar y lo va a defender ante la jurisdicción competente. Sin embargo, la víctima, en muchos de los casos, y eso lo hemos visto inclusive hasta en los mismos medios de comunicación, y pienso que quizás ese sea una de las cosas que tendríamos que eventualmente reforzar para que quede claro, a ver quién es que lo va a representar. La víctima se ha sentido un poco desprotegida, aun cuando tú lees de manera transversal el Código Procesal Penal, evidentemente que está más fortalecida que nunca. ¿Qué es lo que está pasando, Ricardo, con eso? Pero es así. Mira, lo primero que debemos tener claro es que el Código Procesal Penal, digamos que modifica el monopolio de la acción pública en el proceso penal. O sea, ya hoy en día hay una parte de la acción penal, ¿no?, que el código se le encomienda a la víctima. En los casos de delitos Claro. de acción privada, el que hace las veces de acusador no es el Ministerio Público, Claro. es la víctima, ¿no? Claro. Tenemos también las infracciones de acción pública a instancia privada. Quien excita la acción pública, quien excita al Ministerio Público es el querellante, ¿no? Y si el querellante desiste, retira la querella, entonces la acción pública se cae, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ver la problemática en este contexto. Ramón decía que la víctima, que hay quienes plantean que la víctima tiene muchos derechos. Al margen de la discusión del artículo 85, que hay el Tribunal Constitucional finalmente va a tener que decidir. Yo creo que... Sí, pero para decidir tiene que haber 9 jueces. Sí. Eso no es fácil. Sí. Pero el tribunal ha hecho un gran trabajo y Eso sí es verdad. generalmente consigue sacar muchas sentencias. Mira, yo creo que hay que estimular la participación de la víctima por muchísimas razones. Creo que la víctima debe jugar un rol cada vez más activo porque el Ministerio Público tiene mucha sobrecarga y muchas veces los procesos pudieran tener un mejor resultado si la víctima asume un rol mucho más activo a través de sus abogados, ¿no? Claro, de sus claro. representantes legales. Y bueno, nosotros hemos escogido este sistema
en el que, como tú has planteado, la víctima tiene la capacidad de representarse a sí misma o de hacerse representar, tiene la capacidad de excitar la puesta en movimiento de la acción pública y tiene la capacidad sobre todo de acusar, ¿no? Incluso en los delitos de acción pública a instancia privada y en los delitos de acción pública netos, ¿no? La parte querellante puede presentar una acusación alternativa, subsidiaria, que finalmente, cuando no está de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, claro, claro, que finalmente el juez resuelve, el juez de... Consolida. Sí. Exacto, consolida, ¿no? Dice finalmente por qué prevención es que se va a juzgar, si finalmente se va a juzgar. Yo creo que las víctimas en República Dominicana merecen no solamente seguir teniendo un rol activo en el proceso penal, sino que merecen una mayor tutela por parte del Estado. ¿Y qué posibilidad habría? Y ya eso lo hemos planteado a lo interno del Ministerio Público. Por ejemplo, los imputados tienen sus defensores, que dicho sea de paso, lo hacen muy bien, porque a fin de cuentas la percepción que tiene la ciudadanía de los defensores es que creen que están ahí para sacar suelto a todos los delincuentes, y sucede que para lo que están es para que no se les violenten sus derechos durante el proceso. Para eso es que están los defensores, porque el que lo hizo, pero tú tienes que garantizarle los derechos a las partes que están en el proceso. Lo que pasa es que sí. ¿Qué posibilidad habría, a ver si le dan los recursos a los actores del sistema, de crear una defensoría que se especialice en los casos de la víctima? Mira, hay países donde rige el Código Iberoamericano como el nuestro, donde hay defensoría de víctimas, ¿no? Pero que eso es lo que hay que hacer. Incluso, déjame decirte, hay países donde el perfil de la defensoría pública es un poco diferente al nuestro, en el sentido de que, por ejemplo, en Chile, donde yo tuve la oportunidad de visitar y de conocer el sistema, los defensores públicos, lo primero es que hay defensores públicos que son contratados, ¿no? Hay abogados que tienen contratos para hacer las veces de defensores públicos. Y lo otro es lo siguiente, que la cultura de la negociación está muy, digamos que, muy arraigada en la defensoría pública. Los defensores públicos chilenos, cuando saben que el Ministerio Público tiene suficientes elementos, Negocian. exacto, Claro. negocian. Como debe de ser, ¿eh? Entonces, no estoy criticando la Defensoría Pública nuestra. Creo que la Defensoría Pública nuestra ha hecho un trabajo extraordinario, con poquísimos recursos. 123 defensores. Con poquísimos recursos. Creo que los defensores públicos tienen una formación excelente. Sí. ¿no? Son de carrera, ¿eh? Incluso hay muchos que han salido por las precariedades. Las precariedades con que trabajan, el bajo salario, las condiciones que se han ido incluso deteriorando. No, y la carga de trabajo. La carga de trabajo. Y esos antiguos defensores son, cuando se van al ejercicio privado, abogados de mucho éxito. Pero retomando el tema de la víctima, yo creo que bueno, hay que estimular la participación de la víctima, sin que lógicamente se reduzcan las garantías y los derechos de los imputados. Claro. Porque no hay que olvidar que en muchos casos el imputado se enfrenta tanto al Ministerio Público como a los abogados de la víctima. No, O sea sin que, lugar a dudas. Ahora, dijimos que todo es perfectible. Y el Código Procesal Penal, oye, inclusive hasta los relatores, hasta quienes lo aprobaron, son los que están más conscientes de que es perfectible. Que hay que reformar el bendito código ya, para que salgamos de esto. Yo me iría puntualmente a varias cosas y vamos a destacar 3 aspectos. Creo que hay que sincerizar algunos plazos, sincerizarlos. Son muy cortos, piensa tú. Porque son muy cortos.
porque la realidad nos ha enseñado de frente, la realidad numérica, con las estadísticas que yo conozco, porque como estuve dentro del Poder Judicial, conozco las estadísticas del Poder Judicial. Entonces, de frente a eso hay que sincerizar algunos plazos para que sean, para que rijan de manera adecuada y prudente, para poder exigir entonces la aplicación de las consecuencias procesales de la violación con conciencia. Eso es número uno. Eso sin dejar de tener el temor de que los actores del sistema se acomoden entonces a los nuevos plazos y volvamos de nuevo a tener que sincerizarlos más tarde. Que es a lo que yo le tengo miedo. Que yo le tengo miedo a eso, pero sí hay que reconocer que hay que sincerizar algo. Dos, el sistema de recursos hay que mejorarlo. ¿Tú te refieres a la apelación? Sí, bueno, al sistema de recursos en general, obviamente, el recurso primario que tenemos hoy donde es el de la apelación, creo que hay que mejorarlo. Cuando tú te refieres a eso, ¿qué tú planteas para mejorarlo? Yo creo que el recurso de apelación debe ser ampliado un poco en cuanto a la capacidad que tiene el Tribunal de Alzada, la Corte, claro, para conocer el recurso, o sea, con qué amplitud conoce el recurso. Sí, porque que ahí hay un problema. Digamos que hoy día se habla de una mini casación donde las Cortes solo pueden es que es muy valorar, administrativo el proceso. sí, bueno, entonces hay que mejorarlo, de que las Cortes puedan en algunos casos ver determinadas pruebas y que la anulación del juicio y la repetición del juicio por parte del Tribunal de Primer Grado quede reservada a casos muy excepcionales donde no haya otra manera de poder salvar el grosero error cometido por el Tribunal de Juicio, y esto va a tener que ver sobre todo con el rompimiento de reglas de la oralidad y de la contradictoriedad. Cuando haya que haber contradictoriedad en exceso, digamos, total contradictoriedad, entonces sí repetición del juicio, pero sí amplitud del sistema que tenemos. Yo diría que, haciendo uso de un refrán popular, la ampliación del sistema de recursos debe ser ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. O sea, ni tan exagerado como éramos antes, que era una repetición del juicio en alzado, total, pero que era un mecanismo de dilatar todavía más los procesos. Nunca hubo tantum devolutum quantum appelatum. Sí, exacto. Y es verdad. Era todo devolutum. Todo apelatum. Todo apelatum. Entonces, eso. Ya a nivel de casación, yo me atrevería a limitarla ya la casación, porque con una apelación ampliada que salvaguarde todos los derechos, se garantiza el derecho a recursos que el sistema constitucional reconoce, y entonces ya sí, la casación sería un plus que el Estado da porque quiere y entonces lo administra de una forma más prudente. Eso le bajaría la carga a la Corte Suprema, qué sé yo, un sistema como el cerciorari quizá, o algo por el estilo. Bueno. Y algunos otros aspectos ya en el orden organizacional que pudieran mejorar la práctica, como por ejemplo el mejoramiento del sistema disciplinario dentro de las audiencias, a los fines de que se eviten el entorpecimiento de los juicios con medidas dilatorias innecesarias. Sí, pero a veces los jueces son flojos ahí. Sí, pero también el sistema, la ley son medio flojos. La ley, no hay una buena herramienta también en ese sentido. Y pudiera puntualizarse otras cosas, claro, para mejorar. Ahora, el programa es increíble, ya se terminó. Ahora, hay un punto que parecería, y que lo hemos debatido en varias ocasiones nosotros cuatro, que es el que tiene que ver con la competencia de los tribunales a nivel de primera instancia, de los tribunales colegiados y de los tribunales unipersonales. A ver qué posibilidad hay de darle más atribución a los unipersonales, un tanto como para descargar
a los colegiados en primera instancia. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, y pienso que hay una reforma complementaria necesaria. Nos recordabas a todos al principio que el código es un sistema en alguna manera, es parte de un sistema. Claro. Y como parte de ese sistema no es solo la reforma que pueda hacerse al Código Procesal Penal, es que hay que avanzar urgentemente con la aprobación de un nuevo Código Penal. Y la distribución de las sanciones en el Código Penal tiene un impacto importante también en la carga de trabajo de los jueces de primera instancia, Claro. unipersonal o colegiado. Claro. Fíjate que ahora es hasta 2 años. Vamos Entonces, a llevarlo a 5. Posiblemente, Yo creo pero que es factible, así 5 mismo se va a años. ampliar el catálogo de hechos que podrían ser juzgados por jueces unipersonales. Claro. Y eso le imprime mayor velocidad. Así es. Esa es otra de las reformas pendientes. Yo sé que estamos sobre el tiempo, No te preocupes. pero hay una idea que tú planteaste que se ha dicho que es el tema de la Defensoría de las Víctimas. Yo solamente quiero repetir algo que dije, lo escribí una vez para la Defensa Pública. Si vamos a avanzar hacia una Defensoría Pública de las Víctimas, yo creo que tenemos que tener la responsabilidad de despedir una buena cantidad de fiscales del país, porque no podemos además hacer no seríamos justos con la defensa pública que ha atendido, creo que el 70% de las personas que Del están 75 al 82% de las de los personas casos están en que la se le cárcel, someten al sistema. penal. Penal. Lo atienden con, La defensora con pública. notable éxito, la Sí, defensa claro, pública. claro. Y entonces ahora le queremos decir que además de eso se encarguen de satisfacer algo que los fiscales, que tenemos toda la vida con los fiscales, no han sido. Entonces, ¿qué van a hacer los fiscales? ¿Elementos decorativos? No, los fiscales que están pidiendo dignidad para el Ministerio Público tienen que saber que para ellos legitimarse en su función, tienen que saber que su cliente es la víctima, que no puede ocurrir que a la mamá del muerto le digan que vaya a patología forense a buscar ella el resultado de la autopsia para que su proceso avance. Claro. Y para eso no necesitamos una defensoría de víctimas, necesitamos mejores fiscales. No, y qué bueno que en esta ocasión... Mejores fiscales y condiciones también. Por supuesto. También. Pero qué bueno que haya sido Ramón, que fue el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y evidentemente que parece que creó mucha conciencia ahí de cuál Parece es que el no rol que debe de jugar el Ministerio Público, con lo que yo estoy Él totalmente... creó conciencia entre los fiscales. Entre los fiscales. Faltó una reforma. La policía. La Policía por Nacional, supuesto. que si Dios quiere la vamos a lograr Sí. muy pronto. Así que en nombre de la Fundación le agradezco el que le hayan dado a la sociedad dominicana esta cátedra de Derecho Procesal Penal. Yo creo que esto refresca muchos conceptos y aclara muchas cosas. Así que en nombre de la Fundación te agradezco, Ricardo, te agradezco, Bonelli, y a ti, Ramón, a los tres que son parte de esta fundación, el haberme correspondido a esta invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.